Buenas tardes, doctor Joel García. En esta tarde vamos a hablar sobre el tema de teniasis cisticercosis. Los integrantes son Flor García, Heidi Adira, Nancy Aguilar, Nancy Smith y Dani Hernández. Somos el mesón número 3, sección lunes y miércoles 1401. Cambie la diapo. Bueno, para hablar de teniasis cisticercosis es amplio. Puede que no terminemos hoy, pero en esta tarde vamos a hablar resumido y la introducción tenemos que la teniasis cisticercosis es afectado por la Taenia solium. La neurocisticercosis es la enfermedad causada por la fase larvaria del parásito Taenia solium en humanos y la causa del 30% de todas las epilepsias adquiridas en zonas en donde las medidas de higiene y saneamiento básico no son adecuados. Como por ejemplo, podemos observar aquí como en comunidades que padecen de salud, pueda que no lleguen hasta ese punto para poder tratarlos. Hay personas que tal vez están contaminados y no se han dado cuenta por esa misma razón, porque no tienen un centro de salud cercano y no tienen dónde acudir. Y en humanos ocurre cuando una persona ingiere huevos de Taenia solium que han sido eliminados en las heces de un portador humano de la Taenia adulta, o sea, persona infectada por la teniasis. El objetivo de este video es determinar los conocimientos y prácticas sobre la teniasis cisticercosis y la frecuencia de anticuerpos contra Taenia. Cambien. Aquí podemos observar la teniasis cisticercosis. Aquí vemos en la imagen, podemos ver una larva plana, larga, y se observa a simple vista. Eso es cuando ya es adulto y es causado por la ingesta de carne de res o cerdo poco cocido. Solemos cocinar carnes muy rápido o por el tiempo, tal vez por poco tiempo que tengamos, cocinamos solo medio cocido y ingerimos, pero sin darnos cuenta que hay presencia de huevos de tenias. Y por esa misma razón es importante cocinar bien carne de res y carne de cerdo antes de consumir. Y aquí podemos observar la cisticercosis. Se mira en la imagen, es una infección causada por los estados larvarios de la Taenia solium. Después de que una persona ingiere los huevos de la Taenia, las larvas se adhieren a tejidos como los músculos y el cerebro. Aquí podemos ver una imagen de un cerebro y podemos ver el ciclo de vida de la Taenia cisticercosis. En el número 1 está el ser humano. En los seres humanos ingiere la carne de cerdo sin cocinar bien o está medio crudo o mal cocido, como le estaba diciendo anteriormente. Por poco tiempo que tengamos o por emergencias, no cocinamos bien la carne y en esa carne llega el huevo de Taenia cisticercosis, ingerimos y llega al intestino. Ahí en el intestino maduran hasta convertirse en adultos y se adhieren en la pared por sus escolices y ahí se quedan. En el número 3, paso número 3, ahí podemos observar que los helmintos adultos producen proclotides que luego se envuelven grávidas y pueden liberar los huevos o desprenderse de la Taenia. O sea que estamos hablando de que ya el proceso ya es avanzado para el siguiente paso. En el número 4, ahí podemos observar que los huevos o los
proglotides, como podemos llamar, desprendidos, se eliminan y en ese momento puede hacer que un cerdo que no esté protegido y que esté suelto vaya a ingerir el alimento que ellos comen por medio del suelo, por medio de heces, cualquier cosa puede ingerir y puede ir dentro del animal sin que se dé cuenta. Y en ese momento nosotros compramos carne de cerdo sin saber si está contaminado o no y consumimos. Cuando consumimos, ahí está el huevo. El huevo que es como una porcina que se puede ver a simple vista, pero más que todo podemos observar por microscopio. Y vuelve a ingerir, y eso puede pasar en el cerdo y el humano, a humano también puede contaminarse. Y los huevos se convierten en oncosfera que penetran en la pared intestinal. Y al llegar en la pared intestinal, los oncosferos circulan hasta los músculos y otros órganos y se convierten en cisticercos. Ahí está terminando el ciclo de vida. Ahí podemos observar, la imagen está clara. Cámbienme de diapo. La epidemiología de la cisticercosis. Cuando una persona ingiere inadvertidamente el huevo, como decíamos anteriormente, de Tenia, se produce la neurocisticercosis, que es una enfermedad relacionada con el subdesarrollo y que se presenta en países que no tienen buena infraestructura sanitaria y educación para la salud. Hay ciudades, hay pueblos donde la salud no ha entrado como debe ser, no están supervisados y en eso suele suceder. Y aquí podemos observar en la imagen que en el interior del quiste podemos observar el escoles de la Tenia solio. Ahí se mira, como puede ver, todo rojo. Y en los estadios evolutivos estamos viendo huevos de teñas SPP adulto. En los estadios infectantes, la teniasis, el huevo es cisticerco y en Tenia sagitana es cisticerco también, y los estadios diagnósticos, el huevo es adulto, cisticercos, y en género y especie podemos llamarle Tenia, y en estadio infectante, cisticerco. En el humano se convierte en adulto, la enfermedad que produce es teniasis, y los humanos son hospederos definitivos. Al llegar a ser hospederos accidentales, llega a ser hospederos definitivos. Aquí podemos observar cómo se mira en esta imagen, que se puede ver aquí, que hay un intestino, se puede ver que está afectado, y aquí se mira en la imagen con la recolecta de la muestra que se ha hecho, ahí se puede ver también. Y dónde están localizados también de su hospedero intermediario natural, el cerdo, en el corazón y el músculo esquelético. Ahí se puede ver. Bueno, la complicación grave cuando los cisticercos se alojan en el sistema nervioso central de un humano, y la enfermedad se llama neurocisticercosis y puede producir convulsiones y epilepsias. Ahí vamos a llegar. A veces la gente confunde sin saber la enfermedad hasta dónde puede llegar a ser tan grave, que piensan que la epilepsia es por algo natural o porque tal vez tenga nervios o tiene problema de corazón, y no se dan cuenta que están enfermos de tenia. Entonces aquí podemos observar en las infecciones intestinales producidas por el parásito adulto. Aquí vemos el huevo. El huevo son los que empiezan a llegar en vacas, cerdo y al ser humano, que a veces llegan por accidente en el ser humano, y ahí podemos observar la imagen que se mira, cómo llega a alojarse en la vaca, en el cerdo y en el ser humano. Cambian métodos de diagnóstico.
Aquí es importante saber qué métodos de diagnóstico podemos dar a un paciente. Como microbiólogos, hay que ver qué métodos utilizar. Y aquí tenemos tomografía, computarizado, radioimágenes, serología, como ser ELISA, coproantígenos y algunas. Y tenemos también las técnicas moleculares. Hay que saber manejar todo eso para que nosotros podamos dar un diagnóstico acertado. Y también tenemos examen general de heces, que es el estudio de Tenia solium y Tenia saginata. En esa podemos enfatizarnos y hacer examen general de heces, métodos de concentración, que están las técnicas de coloración para la identificación de proglótidos, que mencionamos que aparece en el proceso donde se incuba, y el método de Carmine, acético de semichón, y método de tinta china, que también es muy efectivo. Y la serología, que es la coproantígenos y las técnicas moleculares. ¿Cómo prevenir la tenia por T. solium? Bueno, como ya mencionamos, podemos prevenir cocinando bien la carne. Nosotros como estudiantes a veces llegamos a ver muchas dificultades o hasta en hogares también, con familias grandes, sin darnos cuenta. En donde sea que estemos, hay que decir y tener claro que la carne se tiene que cocinar bien antes de comer y con temperaturas adecuadas. A veces hay personas que les gusta más blanditas, otras les gusta más medio cocido, y sin saber en qué peligros puede correr con este tipo de alimento. Y síntomas. En los síntomas está que en la mayoría de los casos la infección no presenta síntomas. Sí, ahí vemos que hay personas que piensan que solo porque no tienen síntomas, no presenta algo grave, piensan que están bien, pero sin darse cuenta están infectados. Y en los casos graves o crónicos, los síntomas pueden incluir dolor de vientre, pérdida de apetito, pérdida de peso y malestares estomacales. Y eso sucede cuando el huevo ya está dentro del intestino, cuando ya empieza a reaccionar y cuando ya empieza a hacer una larva y ya estar ahí y empieza a afectar a su huésped. Y es posible ver fragmentos también de tenias cuando pasan por el ano y en los heces. Cuando hacen necesidades, pueda que sea a simple vista, se pueda ver también, pero más que todo es mejor ir a buscar un centro de salud y hacerse examen de este tipo de diagnóstico para que nos pueda confirmar si estamos enfermos o no. Y en el caso de los cisticercosis por Tenia solium, el periodo de incubación es variable y puede no aparecer síntomas durante años. O sea que puede que esté allí la larva almacenado, sin tener síntomas, ahí incubado. Y sin darnos cuenta, llega un tiempo donde empieza a resultar los síntomas, ¿sí? a dar como por ejemplo dolor de vientre, pérdida de apetito, pérdida de peso y malestares. Ahí uno va a ver que está enfermo. Desde ese momento vamos a empezar a buscar un centro de salud o un hospital cercano. Y en el tratamiento muchas veces hay personas que se automedican pensando que es cualquier salud o puede decir cualquier bacteria que va a decir, oh no, voy a usar ajos. Hasta yo he escuchado que han dicho, voy a usar ajos, voy a usar tal cosa, sin saber qué tiene. Y eso no es bueno, es mejor que un médico nos diga qué tratamiento utilizar. Y en este caso, pues el médico recomienda utilizar Praziquantel en 10 miligramos o niclosamida en adultos y en niños mayores de 6 años. 2 gramos y niños de 2 a 6 años 1 gramo. Tienen que ser una dosis que recomiende el doctor
el uso de estos medicamentos para la quimioterapia y preventiva de la teniasis. La prevención y control. Como decíamos, es mejor prevenir. Es mejor prevenir porque uno, cuando se enferma, no es lo mismo que estar sano. Entonces, si es posible prevenir, pues hay que hacer lo que dijimos anteriormente, que cocinar bien la carne, hay que estar pendiente de qué comemos, qué ingerimos. Es lo más importante. Y pues controlar ya sería más que todo llegar a un centro de salud, ver qué tipo de alimento tiene, en qué medicamento va a estar, qué recomendaciones, los tratamientos y eventualmente eliminar tenia solium se debe efectuar intervención de la salud pública que abarque los sectores de la veterinaria, la salud humana y el medio ambiente. Siempre la salud a veces no llega hasta en todo el país o en todos los pueblos rurales donde necesitan ser tratados. Y ahí hay más casos a veces que surgen con los animales que mantienen a veces en la casa, los crían y de ahí mismo consumen. Es una forma de supervivencia, pero de tal forma que la salud pública tiene que entrar ahí, tiene que abarcar esos sectores. ¿Para qué? Para que enfermedad tenga un control, que no sea tan extenso o amplio que no llegue hasta todos los niños o adultos. Entonces, en las intervenciones básicas, que surgen efectos con rapidez en tratamiento de tenia en el ser humano. La intervención en los cerdos, como ser vacunas, más tratamientos antihelmínticos y o así, o sea, tienen que mantener como una supervisión. Y en medidas de apoyo, tienen que ser en la educación para la salud de la comunidad, en particular sobre higiene o inocuidad de los alimentos, mejora del saneamiento, poner fin a la defecación al aire libre. Eso también pasa en los pueblos rurales, que siempre buscan una forma de hacer sus necesidades en el aire libre y eso no es sano porque de ahí que llegan los animales, agarran del suelo y de ahí después comen y de esa misma carne comen y llegan al ser humano y el ser humano lo produce, lo desecha y así. Es como un ciclo como hablamos anteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas medidas. Y en las medidas que requieren cambios sociales más profundos es la mejora de la ganadería porcina, no dejar cerdos en libertad, como decía, no dejar que los animales anden libres porque pues van a consumir lo que esté enfrente, lo que venga enfrente. Y en la mejora de la inspección y los procesos de elaboración de productos cárnicos, que para eso están los microbiólogos industriales, que se van a encargar de los procesos de elaboración de productos, que estén sanos y que no estén contaminados. ¿Para qué? Para que puedan llegar en los supermercados, en los mercados, donde el pueblo van a comprar carne. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la prevención y control. Bueno, muchas gracias por esto es todo y esperemos dejado claro este tema y pues gracias a los compañeros que están presentes también y buenas tardes.